Nos va a hablar ahora Javier Burgos, que es director gerente de la Fundación de Investigación Biomédica de Andalucía Oriental, la FIBAO, y nos va a hablar de un tema muy importante, interesante, de actualidad y que nos preocupa a todos, el Alzheimer. Un aplauso para él. Buenas tardes. Me gustaría, lo primero, que leyeran esta conversación. Esta conversación ocurría hace más de 100 años entre estas dos personas, entre Alois Alzheimer, que fue el psiquiatra que describió por primera vez la enfermedad de Alzheimer, y su paciente, la primera paciente diagnosticada, una mujer llamada Auguste Deter, que por aquella época tenía 53 años. El artículo original se publicó en el año 1907 y fue publicado en alemán, como no podía ser de otra manera, y los que no sabemos alemán hemos tenido que esperar hasta el año 95 más o menos, cuando un grupo de la Universidad de Tampa tradujo este artículo al inglés. Es un artículo esencial para toda la gente que trabaja en la enfermedad de Alzheimer, porque la descripción que hace Alois Alzheimer de su paciente es absolutamente perfecta y elegante. En este artículo, Alois Alzheimer describe que la paciente tiene una serie de pérdidas de memoria. De hecho, él empieza mostrándole objetos que rápidamente olvida que ha visto la paciente, pero también tiene otra serie de efectos, como que tiene alucinaciones, piensa que alguien la quiere matar continuamente, se vuelve muy celosa de su marido, se dedica a gritar día y noche. Es decir, lo que describe Alois Alzheimer aquí es el cuadro representativo de lo que ocurre a los enfermos de Alzheimer. Él dice que acaba muriendo en la cama, en posición fetal, incluso dice de una forma patética e incontinente. Cuando un paciente empieza a sufrir la enfermedad de Alzheimer, empieza a perder las habilidades y las prácticas que tenía habitualmente. Este es un ejemplo de una señora que pues, se dedicaba a hacer este tipo de bordados antes de empezar a sufrir la enfermedad, pero en cuanto empieza la enfermedad, pues aquí se ve perfectamente claro el declive en los trabajos que realiza y ya en los últimos momentos pues ya es incluso incapaz de hacer esos bordados que hacía al principio. Siguiendo esta técnica, es decir, no a todo el mundo se le puede dar y que se ponga a bordar para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer, no sería sencillo, entonces se hace una serie de test cognitivos que fundamentalmente se les pide a los pacientes que hagan una serie de ejercicios. Uno de ellos es el test del reloj. En el test del reloj se le pide al paciente que dibuje un reloj con sus números, su esfera y marcando las 11 y 10. Aquí lo que se mira es pues la circunferencia, la secuencia de números, si una saeta es más grande que la otra, la posición, y todo esto ayuda al neurólogo, al psiquiatra, a empezar a ver si hay un deterioro cognitivo del paciente. Y ahora voy a poner unos minutos de publicidad, que es este libro, este precioso libro que se va a presentar el próximo 21 de septiembre, que es el Día Internacional de la Enfermedad de Alzheimer, y que ha editado Nextdoor, y que básicamente está dirigido a explicar cómo el test del reloj permite hacer ese diagnóstico no solo de la enfermedad de Alzheimer, sino también de otras demencias. Este es otro ejemplo muy bonito desde mi punto de vista, que es de un pintor alemán que se hizo ciudadano americano, y este hombre pues, se dedicaba a pintar autorretratos. Se llama William Utermohlen y este es su autorretrato del año 1967. En el año 1995 fue diagnosticado la enfermedad de Alzheimer y él mismo se propuso hacer un autorretrato cada año para ver cómo la enfermedad evolucionaba. Este es el resultado. Como veis, evidentemente hay una pérdida en la capacidad pictórica de este pintor, pero no murió en el año 2000, murió en el año 2007. Este es su último autorretrato, no fue capaz de hacer ninguno más. Alois Alzheimer, en su artículo original, no solamente describió los cambios cognitivos que tenía Auguste, sino que también fue capaz de analizar la base neuropatológica, es decir, las huellas que ocurrían en el cerebro de su paciente. Pidió su cerebro, hizo estos análisis, en los que vio básicamente dos tipos de estructuras. Aquí es una que él dibuja, que es esta de aquí, en un cerebro. Esto se llama un ovillo neurofibrilar o tangle, que está formado por la modificación, la hiperfosforilación de una proteína que se llama tau. Y este tipo de placas, que se llaman placas seniles,
que él decía que eran una serie de depósitos de una sustancia patológica que hoy sabemos que es el péptido beta-amiloide. La enfermedad de Alzheimer empieza fundamentalmente en las regiones más profundas del cerebro, fundamentalmente en una zona muy interna que se llama hipocampo y cuya función es registrar la memoria a corto plazo. La muerte neuronal o el proceso de la enfermedad va irrigando el resto del cerebro y al final de la historia tenemos algo como esto. Es decir, esto sería una comparación de un cerebro sano con respecto a un cerebro con un Alzheimer avanzado. Si fuéramos capaces de pesar los dos cerebros, podríamos ver que el cerebro del enfermo de Alzheimer con demencia avanzada pesa aproximadamente la mitad de un cerebro avanzado, de un cerebro sano, perdón. Entonces aquí tenemos el principio y el final de la historia. La pregunta es, ¿hay algo entre medio? Bien, pues durante muchos años se ha hablado de una entidad clínica intermedia que se llama el deterioro cognitivo leve o ligero, que representa, yo creo que es una buena alegoría esta figura y que es una condición necesaria, pero no suficiente para desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Hemos trabajado durante muchos años con estas tres entidades, individuos sanos, individuos con deterioro cognitivo leve y enfermos de Alzheimer. Pero ya está, ¿es así de sencillo? Pues no, evidentemente. Lo que hemos visto durante los últimos años es que se produce una serie de eventos a lo largo de todo el desarrollo de la enfermedad y que estamos viendo que van ocurriendo poco a poco, desde una etapa preclínica o asintomática hasta las fases más avanzadas de demencia. Y aquí están ya las dos huellas que encontró Alois Alzheimer, como los ovillos y las placas, pero también la cognición, la pérdida de cognición, la estructura del cerebro, en fin, la pérdida de función sináptica, etc. Es decir, que no son procesos estancados, sino que hay un proceso continuo que se produce en la enfermedad. Y esto a mí me recordó a estas litografías de Escher, en las que si miramos el principio de la litografía y el final de la litografía en cualquiera de ellos, las diferencias son muy grandes. Pero necesitamos saber todo lo que pasa en medio para ver que es un proceso de una evolución de la enfermedad que tiene muchos puntos y muchos sucesos que tenemos que ir descubriendo poco a poco para averiguar cómo tratar esta enfermedad. ¿Y qué tenemos en la actualidad para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer? Pues seguimos teniendo lo que tenía Alois Alzheimer en su momento, de una forma mucho más sofisticada, pero básicamente las mismas cosas. Es decir, test cognitivos, en los que han evolucionado, pero básicamente se sigue utilizando los test, como el Mini-Mental, en el que se presentan objetos al paciente y se estudia la memoria a corto plazo, y tenemos la patología después, ¿no? en la etapa post-mortem. Durante estos últimos años, 30 o 40 años, hemos desarrollado técnicas de imagen, tanto técnicas sobre todo de resonancia magnética como técnicas de PET, que lo que nos permiten es ver la estructura de los cerebros, esto es un sano y esto es un enfermo, y también el metabolismo de las neuronas o el consumo, en este caso el consumo de glucosa entre un paciente y un individuo sano. Pero también hemos sido capaces de determinar marcadores, el líquido cefalorraquídeo, que son importantes para el seguimiento de la enfermedad. El problema de este tipo de marcadores es que precisan realizar punciones lumbares, es decir, hay que pinchar en la columna del paciente y esto pues tiene una serie de problemas bastante obvios. Sin duda, la piedra filosofal o la piedra angular del diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, o lo que estamos trabajando pues muchos grupos en todo el mundo, es precisamente para ver si se puede diagnosticar en fluidos no invasivos. Y para ello, pues empecemos por el que parece más obvio, que es la sangre. La gran pregunta es, ¿se puede diagnosticar la enfermedad de Alzheimer con un simple análisis de sangre? Bueno, pues la respuesta no es simple, evidentemente, como adivinaréis. En el año 2007 se publicó un artículo pionero de Ray y colaboradores en los que ellos identificaron un grupo de marcadores que permitían clasificar los individuos enfermos con respecto a los sanos. Un poco, si os acordáis del cerebro, ver el principio y el final de la historia. Desde ese momento y durante estos 10 años que ya han pasado, se han publicado muchos artículos que han ido trabajando en esta línea de investigación mediante diferentes aproximaciones técnicas.
Nosotros, el trabajo que hemos hecho y que yo os quería contar aquí, es un trabajo además que es interesante porque muestra cómo los diferentes actores que participan en la investigación son capaces de juntarse para hacer un proyecto conjunto. Este es un proyecto que lideró una empresa en la que yo antes trabajaba, que era NeuronBio, es una empresa privada que lideró un proyecto de búsqueda de biomarcadores para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Para ello contó con 4 hospitales que fueron coordinados por una fundación, que actualmente es la que tengo la suerte de dirigir, y además participó la Universidad de Granada. Por lo tanto, tenemos todos los actores necesarios para hacer una investigación muy puntera. El estudio clínico que realizamos está basado en un grupo con una serie de cohortes de esos hospitales en las que hay diferentes enfermedades, no solamente Alzheimer, sino deterioro cognitivo leve y otras demencias, y también controles, y registramos la edad, el género y los niveles educativos, que son 3 factores que se sabe que influyen en la enfermedad de Alzheimer. Para hacer un análisis de marcadores utilizamos una tecnología que se llama una tecnología Milliplex, en la cual se utilizan unos bits magnéticos muy pequeñitos en los que se pueden beber hasta decenas de anticuerpos y cada uno de esos anticuerpos te puede medir un marcador. Luego, mediante un sistema de láseres y de diferentes longitudes de onda, somos capaces de leer esos 50, 60 marcadores en una sola bolita de estas. Este es el diagrama de flujo, que es el que se pone en todos los papers cuando se publica, es decir, partimos de unas 600 muestras y se hace una serie de pasos para ir identificando los marcadores. Lo primero es un estudio caso-control, luego se hace un análisis univariante, un multivariante y finalmente un modelo predictivo. No me quiero meter aquí en detalles técnicos de esto, pero básicamente es algo como esto. Es decir, partimos de muchos marcadores y vamos haciendo rondas de selección para ir seleccionando aquellos que son capaces de clasificar cada vez con mayor precisión. Esto nos lleva a un modelo matemático en el que teníamos 5 marcadores y estos 3 parámetros sociodemográficos de los que he hablado y que se conocen en toda la literatura que influyen en la enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, las mujeres, pues desgraciadamente, tienen el doble de riesgo de sufrir la enfermedad que los hombres, el nivel de educación protege del desarrollo de la enfermedad y, evidentemente, la edad aumenta el riesgo de enfermedad. Todo esto lo metimos en la batidora, lo metieron los estadísticos, porque son análisis muy complejos, y crearon un algoritmo matemático en el que luego tú corres este algoritmo matemático y sabes si una muestra, el modelo te predice si una muestra es Alzheimer o es sano, ¿vale? Esto se hace una curva, que se llama una curva ROC, y se mide el área bajo la curva. Las guías, sobre todo las guías americanas, dicen que para que una herramienta sea buena para diagnóstico, tiene que superar al menos el 0.8. Es decir, tenemos una buena herramienta para clasificar una muestra. Esto significa que si a mí me traen una muestra y corro este algoritmo matemático, con un 88% de probabilidades voy a acertar si es Alzheimer o si es sano, ¿vale? Bueno, pues ya está, ¿no? Ya tenemos un sistema diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Ya nos podemos ir todos a casa. Pues no. Si hacemos la alegoría que en vez de un sistema diagnóstico lo que queremos hacer es un vehículo, ¿vale? Pues yo podría decir que tenemos un patinete. Un patinete te sirve para moverte de un sitio para otro, pero para venir de Granada a Bilbao, como he venido yo, digamos que no es la mejor forma. ¿Cómo de bueno es nuestro patinete? Pues no está mal, ¿eh? No está mal. ¿Por qué no está mal? Porque en comparación con el resto de grupos en el mundo que están haciendo este tipo de trabajo, pues tiene muy buenas prestaciones. Es simple, tiene una alta precisión, es reproducible, pero desde luego no hemos llegado al final del camino. Tenemos solo el patinete. Y aquí yo os pongo un dibujo de cómo se construye un producto mínimo viable. Si lo que queremos construir es ese automóvil, parecería muy poco inteligente utilizar el sistema de arriba. Tardaríamos mucho. Hasta que no tuviéramos el coche no nos podríamos venir a Naucas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es ir evolucionando ese medio de transporte para en el futuro tener una muy buena herramienta de diagnóstico. Pero para esto nos queda tiempo. ¿Y por qué es necesario tener una buena herramienta de diagnóstico si no tenemos solución? Y esta es una de las malas noticias que traía. No tenemos fármacos que curan la enfermedad de Alzheimer. Primero, porque si no tenemos sistemas de diagnóstico y no sabemos cómo evoluciona la enfermedad, no vamos a tener forma de medir si los fármacos funcionan o no.
Es decir, necesitamos saber cómo evoluciona la enfermedad, qué eventos hay entre medio, acordaos de las litografías de Escher, y ahí es donde vamos a poder ver si los fármacos son o no son eficientes. Esto por un lado. Por otro lado, fundamentalmente se está trabajando en retrasar la aparición de la enfermedad. Que, bueno, uno diría, pues mejor solucionarla, pero es que solucionarla por ahora no tenemos visos de poder solucionarla. Entonces, tenemos que trabajar en que aparezca lo más tarde posible. Estos son unos datos de los números, o sea, de los enfermos de Alzheimer que hay en Reino Unido, que hay como 1 millón, ¿no? 1 millón aproximadamente. Y estos son unos estudios de la Organización de Reino Unido en los que dicen que si fuéramos capaces de retrasar tan solo 2 años la enfermedad, disminuiríamos unos 300.000, 400.000 pacientes en Reino Unido. Pero si fuéramos capaces de reducirlo o de retrasar la aparición 5 años, pues estaríamos disminuyendo unos 2/3 de los enfermos que tenemos en el Reino Unido. Y esto se aplica al resto de países. Con lo cual, esta es la clave de por qué tenemos que tener un buen sistema de diagnóstico y de trazabilidad de la enfermedad. Sobre todo porque es un problema muy grande. Esto es una gran pandemia, estamos superando los 40 millones de enfermos ahora mismo y esto, señores, va para arriba. Es decir, triplicaremos en el año 2050 el número de enfermos de Alzheimer que van a haber en el mundo. De hecho, cada 4 segundos hay un nuevo caso en el mundo. En el tiempo que dura esta charla habrá 300 nuevos pacientes con enfermedad de Alzheimer. Los últimos números son todavía peores porque parece ser que ya es un enfermo cada 3 segundos. Y esto solamente se puede arreglar con ciencia, ¿vale? La única forma de buscar una solución a la enfermedad de Alzheimer, aunque es una enfermedad poliédrica en la que hay que trabajar en muchos ámbitos, evidentemente, asistenciales, cuidadores, neurólogos, pero la solución está en la ciencia. Si no tenemos la cabeza de invertir en ciencia, no podremos tener una solución. Proyectos como el que os he contado son extremadamente caros y es necesario la inversión que desgraciadamente no tenemos en este país. Y voy a acabar antes de tiempo, con una frase que os leo, que dice que el jardín de la neurología brinda al investigador espectáculos cautivadores y emociones artísticas incomparables. Esta frase es del más grande neurólogo de todos los tiempos, que por casualidad resulta que era español, don Santiago Ramón y Cajal. Muchas gracias.